Con calor. Todo bien, Lick, sí, hombre. Súper calor que está haciendo. Yo voy a caminar todos los días en la mañana con mis perros. Y hoy antes de las 7, qué calor se sentía. Increíble. Pero bueno, ahí vamos. Ok. Vamos a continuar donde nos habíamos quedado el día de ayer, hablando un poquito acerca de ese tema de inteligencia. Importante. Aquí. Importante porque vamos a realizar la revisión de las primeras pruebas de inteligencia, las primeras aproximaciones, que yo les había dado un poco de adelanto en este sentido la semana, día de ayer, día de ayer, creo, para hablar. Adelante. Carmen, perdón. Hola, Lick, buenas tardes. Buenas tardes, compañeros. Fíjese que le quería hacer una consultita, ¿verdad? A ver si pues usted me podía dar alguna respuesta respecto al foro. Mire, cuando yo terminé el examen fui inmediatamente al foro, pero no estaba habilitado. Y ayer que me meto ya no está habilitado, entonces quería saber qué podemos hacer. Ahorita eso les iba a comentar. Voy a extender Gracias. la fecha porque a mí se me escapó realmente habilitarlo en el tiempo que debía de hacerlo. Entonces, si me dan un segundo, lo voy a extender todo el fin de semana hasta el día domingo 3. Gracias, Lick. Ustedes. Gracias, Lick. Sí, perdón. Gracias, Lick, compañero. ¿De qué me perdí? Solo si pueden confirmarme que ya están viéndolo o que ya lograron, que ya pueden participar, ya lo habilité. Sí, listo. Ya está habilitado entonces. Ok. Gracias. Por ahí, me habían escrito un correo electrónico, no lo logré contestar. Me escribieron anoche, bien tarde, pero ya hoy ya damos resolución a este tema. Ok. Continuemos entonces en el punto donde nos habíamos quedado el día de ayer, que hicimos una primera aproximación sobre sobre las teorías de inteligencia. Y además de eso, hoy vamos a iniciar a ver ya un poco acerca de las pruebas. Un segundo para enviarles la lista de asistencia. Ni siquiera vamos apagando la cámara ya para empezar la clase. Entonces vamos a iniciar con la primera prueba, que como ayer les había dicho, trabajamos respecto al desarrollo de la evaluación académica. La primera prueba que se desarrolló data desde los años 1905. Esta fue la primera prueba de inteligencia a cargo de Alfred Binet, que junto a su colega Gilles Simon hicieron esta primera prueba que lo que pretendía evaluar era el rendimiento académico como tal. Si ustedes pueden observar a su lado derecho, que es una copia, una hoja que se ve por ahí, esa es una copia real de la primera prueba. Y sobre todo, si ustedes ven, hay como estándares que debería como de cumplir los niños para poder alcanzar lo que ellos denominaban la edad mental. Incluso ese concepto de edad mental todavía es utilizado en la actualidad porque trata entonces de establecer una diferencia respecto a la edad cronológica que es la que nosotros conocemos como la edad
regular a esto en años, meses y días. Y esto nos permite sobre todo tratar de entender si es que el niño está acorde a lo esperado para su edad o está por arriba o por debajo. Esta prueba realmente se desarrolló con el fin de detectar dificultades en la escuela. Sin embargo, esta primera aproximación fue la que puso las bases de los procesos de evaluación de inteligencia, porque posterior a empezaron a lanzarse muchísimas adaptaciones que incluso en la actualidad, como ustedes pueden observar en esa imagen, son pruebas de inteligencia que todavía son utilizadas en la actualidad. Van a haber algunos cambios de repente con respecto a algunas pruebas, porque no es lo mismo evaluación de inteligencia en niños que en adultos, porque involucra habilidades distintas, involucra acciones diferentes. Y una de ellos, basados en la primera escala que ustedes pudieron observar, que era la escala Binet-Simon, fue la escala Stanford-Binet. Y esta fue una adaptación como tal de la prueba que vimos anteriormente de la Binet-Simon y fue desarrollada por Lewis Terman, más o menos en los años 1910, 1915. Sobre todo, aquí el boom de lo que estaba ocurriendo era lo que les comentaba, las evaluaciones para saber si los individuos que estaban atendiendo la guerra eran aptos para hacerlo. Y algo interesante de Lewis Terman y de su prueba es que él fue el responsable de introducir el término de IQ en inglés, que es Intelligence Coefficient, o el CI en nuestro castellano, que es la capacidad intelectual o el coeficiente intelectual. Esta prueba se determina a partir de puntajes, que lo vamos a ver más adelante acá, que es esta es una muestra de distribución, como pueden observar, que va a partir de distintos valores, desde los puntajes, a esto se le denominan puntos de coeficiente intelectual. Ustedes pueden observar que va desde el punto 25 hasta 174 o más arriba. Pero la gran mayoría de estas personas se alojan aproximadamente entre las puntuaciones entre 85 hasta 124. Aquí es donde se alberga como la mayoría de individuos alrededor de esto. Incluso si ustedes han llevado clases de estadística, saben que esta es una distribución de tipo campana. Es una distribución de tipo campana que lo que pretende es entender que esta distribución de puntajes es una distribución normalizada. Eso quiere decir que es lo que se espera. Esto nos llevó entonces a entender que la puntuación del CI como tal, lo promedio es un puntaje de 100 puntos de coeficiente intelectual. Pero cualquier valor que se aloje entre 90 y 110 es considerado como promedio. Si estamos por abajo o por arriba, se va a denominar como abajo del promedio o arriba del promedio. Y ya vamos a ver también más adelante algunas categorías adicionales. Incluso vamos a ver cómo cambiaron esos nombres. La escala Stanford-Binet se diseñó sobre todo con la idea de medir 4 habilidades mentales. Una que era la habilidad verbal, todo lo relacionado con palabras, conocimiento, fechas, ideas, razonamiento lógico, entre otras cosas. El razonamiento abstracto o visual, les voy a ir mostrando por acá, quiero que observen este artículo de acá, porque se le solicitaba al individuo, por ejemplo, que se le mostraba una de estas libretas. Dentro de esas libretas habían dibujos que debía entonces tomar las piezas y luego tratar de reproducirlos.
O, por ejemplo, en este caso, pueden observar que esta era una evaluación para niños específicamente, en la cual se les solicitaba que fungiera con términos con términos de desarrollo psicomotriz y de figuras geométricas. También el razonamiento cuantitativo, donde se le solicitaba al niño que desarrollara distintas operaciones matemáticas básicas. Y también una habilidad que es muy importante en esta prueba es la habilidad de memoria a corto plazo. Como por ejemplo, se le solicitaba a la persona que tratara de recordar una serie de números, una serie de objetos o palabras. Y esto con el fin de tratar de repetirlo más adelante. Adicionalmente de esto, si ustedes pudieron observar, la escala Stanford-Binet hace como ¿cómo les puedo decir? Como la base de la siguiente prueba, que todavía en la actualidad es la mejor prueba para medir la inteligencia, que es la escala de inteligencia Wechsler. Y es más, se la voy a mostrar porque yo tengo una acá. En el caso de las pruebas de inteligencia Wechsler, se basan sobre todo en actividades, y si ustedes pueden observar la disposición de los dibujos que ustedes pueden ver por acá, son muy parecidos a lo que vimos anteriormente, donde hay libretas que son consideradas como libretas de estímulos, ¿sí? Como estas, o por ejemplo, estos que ven por ahí que son rompecabezas que debe de armar el niño, porque este que ustedes ven por acá, el de arriba, es el de un niño. El de aquí abajo que dice WISE es el de adultos. En el caso de las edades para los niños, posteriormente salió, esta fue la primera versión, que es conocida como WIPSI, y posteriormente nació una nueva que es conocida como WISC, sobre todo porque entendieron que en esta oportunidad realmente los niños en las edades escolares pueden mostrar muchas diferencias de una edad a otra. En el caso de las pruebas, hay muchas pruebas de inteligencia que tratan de evaluar, pero esta en particular es la mejor. Si ustedes me siguen preguntando por qué es la mejor, ya les voy a mostrar. ¿Por qué? En primer lugar, la prueba, ¿verdad? En primer lugar, por donde quiero iniciar es que esta prueba es una prueba que constantemente se está actualizando. Incluso la prueba que yo tengo es la cuarta versión de WISE. Para WISC ya también hay una cuarta versión o una cuarta edición, y para WIPSI también ya hay una cuarta edición. Incluso constantemente se van movilizando, se van actualizando, van tomando componentes de desarrollo. Pero lo importante de esto es que las pruebas Wechsler tradicionalmente tienen dos elementos o dos focos donde le van a poner mayor empeño, que son las habilidades verbales y las habilidades no verbales. Como por ejemplo, ustedes pueden observar que estas libretas de estímulos, por ejemplo, tiene imágenes, figuras, o tiene que armar un rompecabezas en el cual se le solicita que trabaje bajo presión. O por ejemplo, esto que ven por aquí, ¿sí? Son unos prismas o cubos que se convierten en cubos más adelante para poder desarrollar distintas actividades, o estos rompecabezas para adultos que son mucho más complejos. Se le presentan historias que debe de organizar, se le hacen preguntas acerca de comprensión, acerca del juicio, sentido práctico, entre otras cosas. Eso quiere decir de que las pruebas Wechsler realmente son pruebas muy, muy importantes, y como les digo, para mí en lo particular, mide un montón de componentes de desarrollo del inglés. Voy a mostrar algunos de ellos. Aquí tengo cubos que ustedes pueden observar por ahí. Estos cubos, si quieren, pues, ¿me ven un poco más grande ya a mí la pantalla? Sí.
¿Sí? Ya no me ven como en mosaico chiquito, ¿no? Y, No está como. creo que ahí está bien. Ok. Por ejemplo, pueden observar que estos son los cubos que les mencionaba. Son cubos que tienen 6 lados. Y estos cubos en conjunto son 9 cubos. Y en conjunto se deben de ir armando para que el individuo entonces desarrolle distintos diseños. Más tengo las libretas de estímulo por acá. Un segundo. Un poquito. ¿Dónde y cómo? Mire, ¿dónde? Estas se consiguen en algunas librerías especializadas de psicología, como en el caso de la librería Universo, librería Metrotecnia. Pero no se la va a poder vender porque usted necesita presentar su carnet de haber estudiado la licenciatura en psicología. Vamos a ver. Un segundito. Ese que también lo tengo en línea. Sí, denme un segundito porque lo tengo aquí en línea, se lo voy a mostrar. Porque estas tienen pruebas que tienen libretas de estímulo y estas libretas de estímulo la persona las debe de tratar de hacer lo más parecido posible. Por acá son 3 materiales iguales. Aquí están. Okay. Ah, sí, aquí está. Ok. ¿Lo están viendo ahora? Sí. Entonces, por ejemplo, en este caso, esta es una de las libretas de estímulo que ustedes pueden observar. Y entonces a la persona se le presentan estos dibujos, los cuales debe de ir armando con los cubos. Obviamente hay algunos que son muy sencillos, sobre todo con la idea de no desalentar completamente a la persona. Pero en la medida que se va avanzando en el tiempo, los diseños se van volviendo más complejos, más difíciles. Incluso llega un momento, aquí todavía se utilizan 4 cubos, pero va a llegar también un momento en el que ya se va a empezar a utilizar 9 cubos como tal, ¿sí? Como por ejemplo ya en este ya se están utilizando los 9 cubos. Y obviamente los diseños van volviéndose más difíciles cada vez. O por ejemplo, en este caso se le solicita a la persona que elija dentro de la cinta de opciones cuál de estos valores son iguales o bajo qué lógica debería de ir la figura en este espacio en blanco. Y luego va tratando de hacer todo esto en la medida de que va avanzando. De nuevo, hay unos ítems que son muy sencillos, pero en la medida que va avanzando el tiempo, pues obviamente se van convirtiendo cada vez más difíciles, ¿sí? Por ejemplo, se solicita que la persona preste atención a detalles, y esas son habilidades que, si ustedes lo pueden observar por acá, son habilidades, voy adelantando, son habilidades
no verbales, más allá de la instrucción, más allá de lo que se le pide. Pero la persona tiene que elaborarlo a partir de su lógica, que es lo que va a tomar en consideración acerca de qué tipo de decisiones va a tomar. O, por ejemplo, en este caso hay datos de aritmética, problemas muy sencillos que debe ser el individuo. O en este caso, por ejemplo, se le pide también a la persona que tome de las figuras que se encuentran en la parte baja, sí, que se encuentran en la parte baja, que tome siempre 3 opciones para armar la figura. Hagamos este ejercicio, pues. Para armar esta figura debe de tomar siempre 3 opciones. La regla de esto es que las piezas deben de embonar juntas, no pueden traslaparse, no pueden estar encima una de la otra. Como por ejemplo, yo no podría tomar la número 4, por ejemplo, y luego la número 5. Uno, porque si bien es cierto, haría correcto, entre comillas, el dibujo, pero solamente estaríamos tomando 2 dibujos y además de eso, esta se estaría sobreponiendo en esta. O por ejemplo, no podríamos tomar la opción 2, la opción 3 y la opción 6, porque si bien es cierto, juntas van a formar la figura, pero indiscutiblemente la 2 la voy a tener que poner sobre esta. Así que obviamente las opciones correctas serían para ustedes. La 1. 1, 2 y 6. 6 y 5. Tienen que ser, recuerden, 3, 3, 3, 3. La que tiene que ser la opción 1, voy a borrar, perdón. Opción 1, 6. 2 y 6. ¿Estamos? Ya ven. Y entonces cada uno de ellos se le empieza a solicitar que haga estas acciones. O, por ejemplo, un segundito, voy a compartirles otra cosa del manual, en el cual, por ejemplo, esta es otra habilidad no verbal que se le pide al individuo. Y aquí lo que se le solicita a la persona es uno que trabaje bajo un tiempo en específico, tiene tiempos que debe de cumplir y adicionalmente debe de llevar a cabo ciertas tareas. O por ejemplo, se le pide a la persona que dentro de ese contexto, ¿sí? Se le solicita que observe que hay 2 figuras, ejemplo, hay 2 figuras que están en la columna izquierda, y entonces se le pide que dentro de esas 2 figuras busque si en las otras figuras que están en la derecha hay alguna de ellas que sea exactamente igual. Como por ejemplo, para la opción 1, ¿sí? Para el ejercicio 1 podemos observar que este ítem de acá se encuentra aquí, así que yo le solicito que lo marque. O, por ejemplo, vamos a notar que también para el ejemplo 2 vamos a tener esta opción que se encuentra acá y yo la marco. Sin embargo, para la opción número 3, ninguno de los 2 ítems que está acá se encuentra en la línea de búsqueda. Por ende, entonces yo marco la opción de no. ¿Okay? Y luego a la persona se le da una oportunidad para que practique en cada uno de ellos. ¿Sí? Esta línea se le da para que pueda practicar, se resuelven dudas y luego se le pide a la persona que estos son ya los ejercicios de trabajo donde la persona entonces debe de avanzar. Casi nunca las terminan porque solamente tienen 120 segundos para trabajar. Pero así como se puede encontrar con este tipo de cosas, también van a encontrarse con preguntas abiertas, como por ejemplo se les pregunta acerca de datos importantes, de información, se le pregunta acerca de qué hacer en ciertos momentos críticos, por ejemplo, qué hacer cuando usted se encuentra una carta en el piso, o qué hacer, por ejemplo, cuando... Ese ejemplo en particular nunca me ha parecido muy bueno porque yo no sé ustedes, pero yo nunca he enviado una carta, así que mi lógica es ir a ponerle un buzón, pero aquí tampoco hay buzones, así que
Son preguntas que, si bien cierto, son adaptadas de alguna manera, porque la prueba oficialmente es estadounidense, pero se trata de hacer por lo menos el esfuerzo de tener esto en consideración. Y cada una de ellas, como pueden ir observando, se va volviendo más compleja, más difícil en la medida que va pasando el tiempo. ¿Qué opinan sobre este tipo de evaluación de inteligencia? Buenas tardes. Hola, Elizabeth. Pues, a mí me parece muy bien el hecho de que hagan ese tipo de pruebas, porque como bueno, aunque las pruebas dicen que son de inteligencia, más que todo están viendo cómo nosotros resolvemos situaciones y cuál es nuestra facilidad para resolverlo. Exactamente. Incluso, vaya, por ejemplo, a diferencia de la prueba que ustedes hicieron, esa prueba se llama el test de matrices progresivas de Raven. Eso lo vamos a discutir la siguiente semana. Pero esta prueba, por ejemplo, se diferencia mucho de esta prueba de Raven, se diferencia mucho de WISE, por ejemplo, porque a usted no se le solicita nada más que resolución con habilidades no verbales, pero no se le piden habilidades verbales, no se le pide que trabaje bajo presión de tiempo, entre otras cosas. Pregunta por ahí, Eric, que si una persona sabe mucho de varios temas, no sabe inteligente o razonador, porque estas son pruebas de inteligencia, pero lo que utiliza es razonamiento y lógica, no sus capacidades intelectuales. Lo que pasa es que para mí, la capacidad intelectual, que es el CI, es como una sombrilla de un montón de otras habilidades, como la que acaba de decir, como razonamiento, como memoria, como lógica, como habilidades verbales, trabajar bajo presión de tiempo. O sea, hay muchas habilidades realmente que forman parte de la capacidad intelectual. ¿Estamos? ¿O bien? Ahora, hay ciertas pruebas en las cuales, como ustedes pueden observar, esa prueba es una prueba de inteligencia, pero es individual. No se puede aplicar a más de una persona al mismo tiempo. Pero también hay pruebas de inteligencia que se pueden aplicar de manera colectiva, como por ejemplo el Raven. Estas pruebas se pueden aplicar en grupo y sobre todo son muy fáciles para obtener resultados masivos, pero también tiene sus desventajas. Sobre todo, por ejemplo, si yo les apliqué esta prueba, pero yo se las apliqué en una versión digital, por ejemplo. No sé si usted fue quien realmente la contestó, si la contestó su pareja, si lo hizo viendo televisión, si lo hizo mientras estaba cansado, o cabeció 3 veces porque estaba tan cansado que cabeció 3 veces en el teclado y nadie lo pudo notar. Entonces, no sé si también usted puede sentirse nervioso por la tarea, o quizás, por ejemplo, usted no se daba cuenta o no entendió completamente la instrucción, entre otras cosas. Hay un montón de situaciones realmente alrededor que son bien complejas si no lo tenemos, si no tenemos cuidado de estas situaciones. Pero también hay otra cosa que es importante que ustedes la puedan tomar en consideración, que es cuando nosotros nos exponemos a estas pruebas, como ustedes pudieron observar, hay algunas de ellas que no necesitan como explicación adicional. O sea, si yo, por ejemplo, voy a cambiar de presentación, si yo les coloco aquí, ustedes, y solamente les pongo esta hoja, no les doy ninguna instrucción adicional, creo que usted fácilmente podría llegar a entender cuál es la tarea o en qué consistiría. No es como que necesita de una formación grande para poder responderlo. Sin embargo, por ejemplo, hay algunas otras que sí lo necesitan y que incluso hay una parte que es conocida como, recordemos que habíamos hablado acerca de la inteligencia cristalizada, de la inteligencia fluida. ¿Recuerdan? Que hay ciertas acciones que usted las puede hacer sin necesidad de una formación escolar. Hay otras, como por ejemplo el sumar,
el que usted tenga que desarrollar distintas habilidades matemáticas, pues sí tuvo que haber pasado usted por un proceso de educación formal. ¿Se entiende? ¿Se entiende en este sentido? ¿Dudas? Sí. Ok, también, hablando un poquito de las pruebas de inteligencia, las pruebas de desempeño, como las que ustedes hicieron, es una prueba que trata de utilizar la menor cantidad posible de lenguaje. O sea, tratamos de eliminar lo más que podamos lenguaje. Se puede utilizar, por ejemplo, para evaluar habilidades en niños que quizás tienen esta estructura dañada. Recuerdan que hemos hablado del área de Broca, el área de Wernicke en la unidad 1, que son responsables del lenguaje, del entendimiento y de la producción del habla, o por ejemplo personas que tienen discapacidad intelectual. Ese concepto que ustedes ven ahí de retardo mental o retardación mental es un concepto que se utilizaba y es más, se lo quiero mostrar, está aquí adelante. Aquí está. En el caso de estos niveles del rango de CI, puede distinguirse, por ejemplo, recuerda que hemos hablado de los componentes del rango de CI, cuando hay los valores de 90 a 110 que son promedio, de 80 a 90 que van por debajo del promedio, de 70 a 80 que son limítrofes. Y cuando ya se considera un individuo que tiene un puntaje de CI de 70 o menos, ya se le considera como una discapacidad intelectual y los distintos niveles. Por otra parte, cuando tenemos puntuaciones de 110 a 120, se consideran como arriba del promedio, 120 a 130 como una dotación intelectual muy hábil y de 140 hacia arriba se les considera como genios en algunos casos. Entonces, estas pruebas de inteligencia pueden también permitir que el individuo tenga como un proceso de poder responder, que se le dé la oportunidad realmente de poder comprender algunas actividades distintas y que no necesiten lenguaje. O por ejemplo, en nuestro texto utiliza de que hay personas que quizás no estén familiarizadas con el idioma inglés, porque ese es el libro es estadounidense. Pero cuando nosotros pensamos en personas que no están acostumbrados o que su lenguaje materno no es el mismo en el que nosotros le estamos evaluando, puede haber algún tipo de dificultades. También hay algunas pruebas que son conocidas como pruebas libres de cultura, que tratan de eliminar lo más que se pueda las funciones a nivel cultural con respecto a su ejecución. Como por ejemplo lo que hablábamos ahorita. Una de las preguntas que yo siempre he cuestionado un poco de esta de Weiss es esa que les dije. ¿Qué haría usted si se encuentra una carta en la calle? Si usted me pregunta a mí, yo ahí la dejo. Pero porque para nosotros el correo no significa nada. Pero por ejemplo en Estados Unidos el correo es un medio legal, un medio oficial. Incluso si usted toca de manera irresponsable el correo de otra persona, usted puede enfrentar cargos. ¿Sabían? ¿Sabían que el tema del correo es tan delicado en Estados Unidos? No, Lick. Para nada. Es súper delicado. Por ejemplo, en el caso de personas que se les ha atribuido, por ejemplo, que cometen fraude por medio del correo, las multas de tránsito, por ejemplo, muchas llegan por ahí. Y hubo una vez que yo recuerdo que estaba hablando con mi papá y yo le pregunté a él, pero y vaya, imagínate que vos cometiste una infracción. Le decía, estaba pequeño cuando le hice esta pregunta. Imagínate que vos cometiste una infracción y vos venís y decís,
No, que no me llegó por correo, que se hizo perdediza. No, es que no puede. No, el correo no pierde este tipo. No se puede. Simplemente no se puede. Y a mí eso siempre me pareció tan interesante. Entonces, estas cuestiones son pruebas que deberían de tratar de eliminar lo más que se pueda este componente de cultura. Porque hay algunas acciones que van a variar de cultura a cultura. O, por ejemplo, en el caso de la cultura oriental, quizás tiene otros valores que son mucho más practicados que quizás en nuestros países. Y toda esta situación alrededor, pues obviamente hace que la respuesta y que el rendimiento del individuo sea muy distinto dependiendo de la cultura. Entonces, eso es lo que tratamos de eliminar o de erradicar en la medida de lo posible. Leo por ahí el chat. Carla, hace una semana atrás fue una evaluación psicológica para un trabajo, fueron demasiadas preguntas, en una habían 260, en otras 162, en otras 102. Toda de selección única, pero fue estresante para mí la ansiedad de querer terminar, aparte de las anteriores imágenes, también nos daban tiempo límite para poder resolver. Sí, incluso en el caso de estas pruebas, muy probablemente usted se encontró con pruebas de rendimiento o con una prueba de personalidad, porque las pruebas de personalidad generalmente son muy extensas y aparte lo vamos a ver dentro, creo que al volver de Semana Santa, vamos a ver que las pruebas de personalidad hay unas que son denominadas como estructuradas, que son cuestionarios de muchas preguntas de opción única y también en el caso de este tipo de pruebas, también probablemente le pusieron alguna de intereses vocacionales o quizás alguna prueba de rendimiento. Mayeli dice que si me encuentra uno, a mí me daría curiosidad. A mí también. Y si lo abre, en Estados Unidos, si abre un correo, es un problema gravísimo. Depende de qué tipo de carta, dice Andrea Lucía, yo se había escuchado de eso por una tía, sí, es muy, muy, muy delicado este tema. Y con esta pregunta que va a hacer Eric, que está haciendo Eric, dejo de compartir porque no me había percatado que ya es hora realmente. Y me pregunta de que cómo yo definiría a una persona inteligente. Yo en lo particular considero que todos los tipos de inteligencia que nosotros hemos visto hasta ahorita son vitales, son sumamente importantes. Pero yo creo que la capacidad de adaptación, para mí, ese es como el nivel más amplio de inteligencia. La habilidad que tiene un individuo para dar solución a problemas, para encontrar dentro de la creatividad muchas acciones que realmente le permitan solventar, que tenga habilidades de poder solventar problemas, retos, entre otras cosas. Para mí esa es como la habilidad más alta, digamos, o la habilidad superior en términos de capacidad. Así que bueno, con eso entonces cerramos la clase del día de hoy. No sé si hay dudas, no sé si todo quedó claro el día, porque vamos a retomar clases el día lunes. Mañana les voy a dar feriado. Retomamos el día lunes en horario regular para poder continuar en este tema de inteligencia. El día lunes voy a dedicar un tiempo para que hablemos, porque todavía hoy una persona me envió un correo electrónico con el grupo de trabajo. Así que le voy a dar chance hoy todavía que me envíen esto y hablamos el día lunes. La primera parte de la clase la vamos a dedicar a explicar esa tarea. ¿Ok? Así que bueno, gracias, pórtense bien, feliz fin de semana, descansen, aprovechen, no anden haciendo cosas que no, entre otras cosas. Gracias. Gracias, Lick. Buen día. Gracias, Liz. Feliz Vemos, día. Lick. Buen día, Feliz Liz. Gracias. tarde. Gracias, Liz. Buen día. Bye.